¿Alguna vez ustedes marcharon? ¿Alguien marchó? Hace poco yo les hice esa pregunta. En México existía la costumbre, en muchas escuelas primarias educaban a los niños a marchar para participar de los desfiles. Es una tradición muy cívica en nuestro país de origen. En México todos los niños aprenden a cantar, o aprendían al menos en mis años, no sé ahora cómo sea, porque no he ido a una escuela en México hace mucho, pero todos los niños el día lunes en la mañana eran formados adecuadamente, cantaban el himno nacional y celebraban honores a la bandera. Y ciertas fechas del año, unas 2 o 3 fechas en el año, en el día de la Revolución Mexicana o en el día de la Independencia, los maestros organizaban desfiles por las calles de los vecindarios alrededor. Así que salían a marchar con los niños en las semanas anteriores para practicar, y el día del desfile que todo saliera bonito, saliera bien. Y eso era una costumbre. Guste o no a los niños, la tenían que observar. Aquellos niños que eran muy estudiosos también les daban el privilegio de ser miembros de la escolta. ¿Alguien de ustedes fue de la escolta? ¡Oh, wow! No sabía que habían sido de la escolta. Varios, miren. O sea que eran muy inteligentes y muy aplicados, porque esos solo los mejores estudiantes de la escuela iban a la escolta. Pero los de escolta tenían una responsabilidad muy grande. No solo portar la bandera a la hora de hacer los honores cada lunes, sino también de marchar. Y ellos seguían marchas muy rigurosas y muy precisas, así que los maestros tenían que darles permiso de salir a hacer sus prácticas de marcha. Entonces, ¿alguien de ustedes recuerda que era el paso redoblado? Sí. Y era la orden, no, paso redoblado. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuáles otras órdenes había? Flanco izquierdo, ¿verdad? Flanco derecho. Y bueno, todas esas ya están viniendo. Algunas de ustedes están ahí desempolvando la memoria. Ok, muy bien. El punto es que hay reglas para marchar, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay reglas para marchar. Hoy vamos a ver la regla de la marcha del cristiano, con base en el último pasaje de Gálatas que nos ocupa, porque hemos estudiado esta carta desde el primer versículo y ya nos acercamos a su final el día de hoy. No sé si ustedes prestaron atención, pero en el pasaje de Gálatas capítulo 6, desde el versículo 11 hasta el 18, se va a mencionar esa frase. En el versículo 16, y a los que anden, la palabra anden en griego es marchen. A los que marchen conforme a esta regla, entonces el título del mensaje de hoy es nuestra regla de marcha. Y le está hablando a los cristianos, con base en Gálatas 6, versículos 11 al 18. ¿Cuál es la regla de marcha espiritual de los cristianos, según Pablo aquí? ¿Cuáles son sus obstáculos? ¿Cuáles son las razones por las que debemos marchar bajo esta regla? Son las preguntas que vamos a responder del estudio de este pasaje. En este pasaje, siendo el último de la carta, Pablo escoge concluir exponiendo las intenciones malas de algunos falsos maestros de los que ha venido hablando a lo largo de la carta. Va a volver a mencionar las malas intenciones que ellos tienen para con los cristianos y va a contrastarlas con el ejemplo que él les ha dado. Y luego va a usar esto para enseñarles esta regla de marcha, usando la figura de que somos un escuadrón, somos una especie de pelotón cristiano que debemos marchar como nos dicta nuestro general. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es esa marcha hoy. En esta sección, por medio de su ejemplo, Pablo va a enseñarnos de manera implícita que los creyentes no debemos hacer las cosas para quedar bien con la gente, ni debemos hacer las cosas para vanagloriarnos a nosotros mismos, sino que todo lo que hagamos debemos hacerlo por amor a Jesucristo. Vivir por Jesucristo y hasta morir por Jesucristo es la regla de marcha del cristiano, de la que vamos a aprender hoy. A modo de conclusión de la carta.
Para lo cual vamos a comenzar leyendo el pasaje desde el versículo 11 hasta el final. Gálatas 6:11, en la Biblia de las Américas leo, dice lo siguiente. Perdón. Miren con qué letras tan grandes les escribo. De mi propia mano. Los que desean agradar a la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en su carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es mala, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Ahora voy a leerles este mismo pasaje, pero en la traducción que yo hice directamente del idioma griego, para que escuchen algunos pequeños matices con precisión. Traduje yo. Miren con qué letras tan grandes les escribí con mi propia mano. Cuantos quieren agradar en la carne, estos los obligan a circuncidarse solo para que por la cruz de Cristo no sean perseguidos. Porque ni aun los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que ustedes sean circuncidados para presumir en su carne. Pero yo de ninguna manera presuma, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión algo es, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y cuantos marchen con esta regla, paz sobre ellos y misericordia y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me siga causando dificultades, porque yo cargo en mi cuerpo las perforaciones de Jesús. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con el espíritu de ustedes, hermanos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar entonces de la regla de marcha cristiana, que no es sino vivir para Cristo. Y si yo quisiera ser más preciso, vivir y hasta morir para Cristo o por Cristo. Y voy a hablarles tres cosas acerca de esto. Primero, en el versículo 11 vamos a aprender la importancia de esta regla. Luego, en los versículos 12 y 13 vamos a conocer los obstáculos de esta regla. Y luego, en los versículos 14 al 17 vamos a conocer las razones para cumplir esta regla. Antes de cerrar la carta a modo de despedida en el versículo final. Ok, vamos a conocer entonces la regla de marcha cristiana, que es vivir y morir por Cristo. La importancia de la regla, versículo 11, Pablo escribe allí, uno aparentemente diría, qué raras palabras, ¿no? Versículo 11 dice, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Esta primera palabra, miren, es una orden que les está dando y es para llamar su atención. Miren, miren. Y entonces él dice, miren con qué letras tan grandes les escribo. Así que los estudiosos de los escritos bíblicos no están seguros a qué se estará refiriendo Pablo con estas palabras en sentido específico, pero lo que sí todos tenemos muy claro es el significado de esas palabras. Ok, algunos creen que lo que Pablo está diciendo aquí es que en esta ocasión él no usó un amanuense como era su costumbre, sino que él escribió de su puño y letra. Los amanuenses eran secretarios de aquellos tiempos. En aquellos tiempos todavía no existían las imprentas, obviamente eso existió hasta el siglo XV. En aquellos tiempos todo se escribía a mano. Entonces, cuando las personas hacían un escrito, muy frecuentemente,
cuando podían pagarlo o cuando podían contar con una persona que sabía escribir, las personas dictaban su escrito. ¿Entienden eso? Y a esas personas se les llamaba amanuenses. En la epístola de Pablo a los romanos se nos menciona el amanuense que Pablo usó para escribir esa carta, lo cual nos indica que es muy probable que Pablo haya usado amanuenses en no solo Romanos, sino en otras de sus cartas. ¿Están entendiendo? Tercio es el nombre del amanuense que Pablo usó para escribir Romanos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo dejó que lo mencionara en el capítulo 16. Después de escribir toda la carta a nombre de Pablo, al final Tercio dice, y yo Tercio que escribí la carta, lo saludo también. O sea que Pablo le dio permiso a Tercio de incluir su saludo en la carta y él era el secretario, por así decirlo. Una cosa es ser secretario y otra cosa es ser el autor de una obra. ¿Entienden lo que digo, verdad? Bueno, esos escritos son inspirados aunque los haya escrito otra persona. Lo cual nos indica aquí, ahora, esta es una posibilidad. Que lo que Pablo está diciendo aquí es que en esta ocasión no usó amanuense, que usó su propio puño y letra para escribirles a ellos. Lo cual sería doblemente sobresaliente para Pablo en las condiciones en las que nosotros sabemos que se escribieron esta carta. Porque si ustedes recuerdan en el capítulo 4, vayan a Gálatas 4 conmigo, por favor. Versículo 13 y 14 leemos lo siguiente. Pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les anuncié el evangelio la primera vez, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Ok. Pablo llegó a ser conocido por los Gálatas por causa de una enfermedad, y esto es para los que creen que todas las enfermedades son malas. Dios a veces permite la enfermedad para avanzar sus propósitos. Aquí hay un ejemplo de eso. Por causa de una enfermedad física, Pablo conoció a los Gálatas. No sabemos los detalles, pero sí sabemos que fue por una enfermedad. ¿Entienden eso? Ahora, hay escritos extrabíblicos que dicen que la enfermedad que Pablo padecía era de los ojos y que Pablo padecía problemas visuales. No sería de extrañar porque el libro de los Hechos, capítulo 9, nos dice que después de ver al Señor Jesucristo, Pablo, ¿cómo quedó? Ciego. No veía nada, ¿se acuerdan? Y tuvo que orar por él un hombre enviado por el Señor Jesús, llamado Ananías, para que cayeran las escamas de los ojos. Pero parece que Pablo tuvo problemas visuales a partir de ese tiempo. Probablemente fue ese aguijón que Jesús dejó en su carne para mantenerlo humilde. Así que ahora hace más sentido por qué Pablo usaba secretarios para escribir sus cartas, ¿entienden? Pero el mensaje de esta carta es tan importante para Pablo que dijo, no, esta la escribo con mi puño y letra. Entonces era como un lujo que alguien recibiera una carta que haya sido escrita por el puño y letra de Pablo. El otro grupo de comentaristas bíblicos dicen que no se refiere a eso, que lo que Pablo se refiere aquí, con cuán grandes letras los escribo, es que Pablo estaba usando una costumbre común en el tiempo de ellos. Cuando querían resaltar algo importante en un documento, dejaban de escribir con letras pequeñas y escribían con letras grandes. Es como cuando nosotros estamos escribiendo en minúsculas y después, para llamar la atención, escribimos con mayúsculas. ¿Entienden? Los antiguos también usaban de mercadeo, de publicidad, aunque no lo crean. Y cuando la gente hacía sus anuncios, los ponía con letras grandes, igual que ahora. ¿Entienden eso? Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es que escribió con letras grandes. No sabemos si lo hizo intencionalmente para llamar la atención o porque se estaba quedando ciego y le dijo, yo voy a escribirles. Porque
el mensaje, el problema que enfrenta esta iglesia es tan grande que lo tengo que atender yo con mi puño y letra. Da lo mismo al final si fue que no usó amanuense o que estaba escribiendo en grande para llamar la atención, porque el problema, o más bien el punto de este versículo, no es cómo escribió, sino por qué escribió de esa manera. ¿Entienden? Y ese es el punto básicamente. Y eso es lo que él mismo está recalcando de forma explícita cuando dice, miren con qué letras tan grandes les escribo. Así que Pablo está enfatizando, miren cómo escribí esta carta de mi propia mano. Por la razón que haya sido, porque se haya quedado cieguito y no quiso usar amanuense, o porque escribió con letras grandotas, no importa, eso a él no le preocupa dejarlo saber. Lo que sí está tratando de dejarle saber es que lo hizo. Hizo esta carta y el mensaje de esta carta para llamarles la atención. Fue tan importante para Pablo el mensaje de esta carta que quiere recalcar ese punto. Es el problema judaizante que se ataca en esta carta. Era tan serio y tan urgente que él con su puño y letra quiso atacarlo. Quiso asegurarse de que iba a captar la atención de los lectores por la forma en que escribió. Ahora, ¿cuál era el mensaje de los judaizantes? Ya lo vimos en toda la carta. Los judaizantes eran unas personas que llegaron a la iglesia después de que Pablo ya se había ido para decirles a ellos, ustedes si quieren tener la justicia que Dios da, si quieren ser perdonados, si quieren gozar del favor de Dios, no se deben conformar con creer en Jesucristo nada más. Ustedes deben además cumplir la ley de Moisés. Especialmente empezando los varones con el rito de la circuncisión. Pero también guardando sábado, guardando leyes dietéticas, todos esos asuntos que se discuten a lo largo de la carta que ya hablamos nosotros, este ya es el último pasaje. Así que el rito de entrada al judaísmo era la circuncisión de los varones al 8º día. Cuando alguien era de otra nacionalidad y se quería convertir al judaísmo, tenía que circuncidarse. Y ese rito era indispensable para ellos, pero solo era el primero de una larga lista de observancias, rituales, ceremoniales y dietéticas. Entonces, Pablo se indigna y dice, no es cierto. Todo lo que necesitamos para estar en paz con Dios, para tener vida eterna, para que se nos declare justos, es conocer y creer en la justicia de Cristo Jesús, en su muerte por nosotros. Solo por gracia, por medio de la fe, nosotros somos declarados justos, tenemos vida eterna, no tenemos que cumplir nada más. Y el resultado de creer en Jesucristo va a ser vivir para Jesucristo. Esto es un morir a nosotros para vivir para Jesucristo. Y esto él ya lo ha dicho de varias maneras, de manera personal y de manera general. Solo para resumir, capítulo 2, solo para recordar. Versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Qué está diciendo? Estos judaizantes quieren venir a convencerlos a ustedes de hacer lo que nosotros ya somos. Pablo, Pedro y los otros apóstoles, todos eran judíos y eran judíos de los buenos, por así decirlo. Y dice, sin embargo, versículo 16 de Gálatas 2, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros, ¿quiénes nosotros? Según el contexto, según el versículo 15, pues nosotros los judíos cristianos, ¿verdad? Nosotros, versículo 16, hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo
y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie, digan nadie, nadie será justificado. Nadie, según Pablo. Nadie va a entrar a la vida eterna sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo, según pasajes como este. ¿Está claro? Pero no ha terminado Pablo. Versículo 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Así que, fíjense bien, otra vez. Por la fe en Cristo recibimos la justicia gratuita de Dios. Ahora que la recibimos, ya no vivimos para nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Somos nuevas personas, nuevas vidas, ¿ok? Eso es lo que está diciendo él. En el 20, la segunda mitad, y la vida que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Capítulo 4, versículo 6. Y porque son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Ya Dios manda su Espíritu Santo a vivir adentro de nosotros. ¿Todo esto para qué? Para que vivamos de manera diferente. Capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu. Entonces conecten los versículos. Ahora vivo para Cristo, Dios ha enviado su Espíritu Santo a nuestros corazones, me ha convertido en su Hijo. Ahora si el Espíritu Santo vive adentro de mí, versículo 5, 16, entonces anden por el Espíritu. Versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, ¿qué nos está diciendo con todo esto? Deben vivir nuevas vidas. Capítulo 5, versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, resumiendo todo esto, ¿cuál es la regla de marcha cristiana? ¿Ok? Yo recibo la justicia de Dios por la fe, ahora vivo para Cristo, ya no vivo para mí. Aún mismo yo estoy muriendo a mí mismo para vivir para Cristo. Una vida diferente, una vida nueva. Y entonces, 6:11, miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Les escribo ¿qué? Ese mensaje que les acabo de resumir. Es tan importante este mensaje que Pablo lo deja claro así. Segundo, ahora, en resumen, hermanos, entonces, la pregunta que debemos hacernos es, la salvación que recibimos no es para vivir de manera estática, sino ¿cómo debemos de vivir ahora como cristianos? Dinámicamente vivir para Cristo. No es un sentarme ahí nomás, estar esperando la salvación, es ponerme de pie, marchar, andar. Ustedes observan el uso de Pablo continuamente de esta frase. Ya lo vimos una vez más, 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu. ¿Qué es andar? Caminar, ¿verdad? Moverse. Capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos por el Espíritu. Yo les expliqué cuando prediqué ese mensaje que significa lo mismo, marchar. Y ahora una vez más en el 6:16, los que anden, los que marchen, en otras palabras, al convertirnos en cristianos, mientras seguimos en este mundo es para vivir, para hacer, que Cristo se note, que se vea. Ahora, dos obstáculos a esta regla. Dos obstáculos. ¿Por qué los judíos no querían conformarse a este evangelio? Ahí dice por qué. Versículo 12, el primer obstáculo. Porque dice, los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. Simplemente ¿para qué? Para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es, miren, ser cristiano, como yo les acabo de decir, no va a ser bien visto
ni por los judíos, ni por los romanos. No vas a caer bien con tus parientes judíos, porque eso es otra cosa. Esto es decirles a ellos, pues no necesito circuncidarme, no necesito guardar el sábado, no necesito dejar de comer de esa carne o de esa comida y todo eso. Yo no necesito nada de eso, yo solo necesito a Cristo. Y eso no va a caer bien. Ahora, nosotros no venimos del judaísmo. Algunos de nosotros venimos tal vez del catolicismo o de otra expresión religiosa. Pero hay paralelos, ¿no es cierto? Cuando una persona quiere dejar de seguir las costumbres religiosas o incluso cristianas que le enseñaron que no se apegan a la revelación bíblica, no cae bien. No cae bien. No cae bien en los cumpleaños, no cae bien en Navidad, no cae bien en las conversaciones, no cae bien. Porque ahora empiezas a ver la vida desde un ángulo diferente. Hasta se ofenden y dicen, bueno, ¿por qué siempre tiene que ser ese tema? ¿Por qué siempre Jesús? ¿Que no puedes hablar de otra cosa? Ese es el tema. El cristiano marcha con una regla. ¿Cuál es? Yo vivo ahora, ¿para quién? Para Jesús. Ese es el tema. Entonces resulta chocante el cristiano así. Resultaba chocante entre los judíos. Oye, nos vemos en la fiesta de los tabernáculos. No, pues esta vez ya no vaya a ir. ¿Cómo que no? No, pues en el día de la Pascua. Para nosotros Pascua es todos los domingos. Cristo es nuestra Pascua. Otra vez. No, pues nos vemos. Entonces empezaba a caer mal el cristiano entre los judíos. Y entre los romanos, no, pues el Señor es el César, ¿verdad? No, el Señor es Jesús. Oh, pues. No, pues nos vemos en la Saturnalia. No, yo no practico la Saturnalia, yo soy cristiano. Oh, pues, ustedes son ateos, no creen en los dioses, no creen en Júpiter, no creen en Mercurio, no creen en los dioses de nosotros. Caían mal los cristianos. Así que para evitarse el rechazo, vienen los judaizantes y les dicen, mejor circuncídense, mejor si guarden la ley. Haciendo esto, van a evitar el rechazo, la persecución, el descrédito de nuestra comunidad. Así que eso es lo que Pablo está mencionando ahí en el versículo 12. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden. ¿Simplemente para qué? Para no ser perseguidos. El punto es para ser aceptados por la gente. Les tengo una noticia buena y una mala. La noticia buena, seguir a Cristo, vida eterna, justicia, perdón. La mala, vas a caer mal. Vas a caer mal. No podemos vivir para agradar a la gente. El énfasis de los judíos, ¿en qué estaba entonces, hermanos? En las apariencias. ¿No es cierto? Caer bien, ser aceptos delante de la comunidad. Sin embargo, Pablo exhibe claramente que a quienes ellos querían agradar era a sí mismos. A sí mismos, su propia carne. Su propia carne. Los que desean agradar en la carne. Los que desean agradarse a sí mismos, ¿verdad? A sus parientes. Hermanos, ¿cuántas cosas hacemos nosotros por ser aceptos socialmente que comprometen la verdad de Dios? No se trata tampoco de estar ofendiendo gente, ¿verdad que no? Se trata de ser cristianos y agradar a Dios primero. Hermanos, uno de los conceptos sinónimos a glorificar a Dios, porque existimos para glorificar a Dios, ¿sí o no? Todo lo que hagamos, ya sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa, hagamos todo para la gloria de Dios, dice la Escritura. Ok, un sinónimo de hacer todo para la gloria de Dios es agradar a Dios. ¿Entienden eso? No tengo tiempo, pero yo les podría haber leído Juan 5, 30, 8, 28 y 29, Romanos 14, 17 y 18, 2 de Corintios 5, 9, Efesios 5, 8 al 10, Colosenses 1, 10 al 12, 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2, 2 de Timoteo 2, 3 y 4, Hebreos 11, 5 y 6,
Hebreos 13, 20 y 21, 1 de Juan 3, 21 y 22. ¿Y por qué quisieras leernos todos esos pasajes, Luis? Porque todos esos pasajes dicen que nosotros, ahora en Cristo, vivimos para agradar a Dios, para agradar a Dios, para agradarlo a Él, para no agradarnos a nosotros mismos, para agradarlo a Él. El propósito, la regla de marcha del cristiano es vivir para Cristo, para agradar a Dios. Ese es nuestro llamado. No es para agradar a la gente. Nuestra misión no es fastidiar a la gente. Nuestra misión es vivir para Cristo. Y si alguien desprecia a Cristo, obviamente se va a sentir aludido. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero no es que hacemos las cosas para molestar a las personas. Hacemos las cosas para agradar a Dios, para la gloria de Dios y de Cristo. El que rechaza a Cristo se va a sentir ofendido de que no queremos agradarle a Él. Queremos agradar a Dios. No vivimos para agradar a la gente. Segundos, no vivimos ni siquiera para agradarnos a nosotros mismos. Esa es otra tentación para los que son cristianos que los judaizantes no quisieron correr. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en vuestra carne. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Miren, hermanos, dice, esos hombres vinieron desde tan lejos, desde allá, desde Judea. ¿Cruzaron cuántos países? Cuenten los países que cruzaron. Estaba lejos Galacia, hermano. Llegaron desde allá hasta con ustedes para convencerlos a ustedes que agreguen a su fe cristiana prácticas judías. ¿Saben para qué? Para regresarse ellos allá a Judea y decir, convertimos allá, ¿sabe cuántos? Chorrocientos mil de paganos. Entonces, para ellos van a gloriarse delante de otros por causa de ustedes. No crean que lo hacen por ustedes, lo hacen por ellos mismos, por vanagloria. Por eso lo hacen. Ahora vuelvan a leer el versículo para que vean. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Eran unos hipócritas, ¿verdad? Porque andan diciéndoles, circuncídense. Pero ni ellos guardaban la ley como la deberían de guardar. Mas ellos desean hacerlo circuncidar, ¿para qué? Para gloriarse en vuestra carne. Para regresar allá diciendo, no, pues se circuncidaron como 40 allí. 40. Hasta los transgéneros se circuncidaron. ¡Ah! No, pues mucha conversión, hermanos. No, hombre, Dios lo está usando bien poderosamente. ¿Y para qué lo hacían? Sacarse la foto judía, ¿no? No era por preocupación, por el bien espiritual de la gente. Era por ellos mismos. Estas son dos tentaciones que va a enfrentar el cristiano. Querer agradar a la gente, buscar su propia gloria, su propia vanagloria, agradarse a sí mismo. Eso es un obstáculo para el cumplimiento de nuestra regla de marcha. ¿Cuál es la regla de marcha? Vivir no para agradarnos o para agradar a la gente. ¿Para agradar a quién? Para agradar a Cristo, para agradar a Dios. Ahora, ¿por qué deberían de hacer esa aclaración los Gálatas? Y nosotros también. ¿Por qué deberíamos nosotros vivir para Cristo en lugar de vivir agradando a la gente o vanagloriándonos nosotros mismos espiritualmente? Cuando menos por 3 razones, 4 más bien. Versículo 14 nos dice la primera. Primero, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo quiere dejar bien claro, yo no soy como ellos. ¿Se dan cuenta de eso? Ellos hacen todo lo que hacen para gloriarse de ustedes, para presumir de que los convencieron a ustedes. Yo no lo hago para presumir de que yo los convencí a ustedes. Yo de quien me enorgullezco es de Cristo, para la gloria de Cristo. Yo lo hago por amor a Jesucristo. Yo no vivo como ellos. Yo no evito
la persecución. Como quien dice, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan que habló de la persecución? A él lo habían perseguido o no. Lo habían apedreado, lo arrastraron, lo dieron por muerto en Galacia. Y todos ellos sabían estas cosas. O sea que ellos vieron que ser cristiano podía ser peligroso. Y él no quiere que piensen que conviene buscar el camino fácil. No, debemos vivir para Cristo y aún morir para Cristo. Entonces, en primer lugar, la primera razón por la que ellos deben vivir bajo esta regla es porque Pablo los instruyó. Pablo les dijo y les dio el ejemplo. Pablo los instruyó a vivir así y les dio el ejemplo de cómo se vive como un cristiano, y ahí es lo que está diciendo en el 14. Dice, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Como diciendo, comparen lo que yo he hecho con lo que ellos están haciendo. Yo les enseñé y les he dado ejemplo de cómo se vive como cristiano. Así que hemos sido instruidos y motivados por el ejemplo de Pablo y de los otros apóstoles a vivir para Cristo, para agradar a Cristo. Acuérdense en el 1.10, Gálatas 1.10, se los leo. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué está diciendo desde el principio? Todo lo que yo hago, todo lo que hice entre ustedes y lo que sigo haciendo, lo hago para agradar a Dios. Para agradar a Dios, para ser un siervo de Cristo. Entonces, crucificado. ¿Se fijan en las frases que Pablo usó? Regresando ahí, en el versículo 14. La cruz de Cristo, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Todas esas frases comunican ¿qué? Muerte. ¿Sí o no? Muerte. Yo crucificado al mundo, el mundo crucificado para mí. ¿Mi motivo de orgullo qué es? ¿Que ustedes se circunciden? No. Mi motivo de orgullo, la cruz de Cristo. Es decir, Cristo crucificado. Eso es lo que está diciendo. Mi orgullo es Jesús. Lo que Jesús hizo en esa cruz, ese es mi motivo de orgullo. Si yo voy a presumir de algo, voy a presumir de lo que Jesús hizo en esa cruz. Lo que Él hizo en esa cruz es el único orgullo mío. Lo demás poco me importa. Para mí, muerto al mundo y el mundo muerto para mí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos decir eso de verdad? Son palabras fuertes. Muchos acusan a que el verdadero constructor, el verdadero arquitecto del cristianismo fue Pablo y no Jesús. A este nivel. Los escépticos dicen, Jesús ni creía que era Dios ni que era el Mesías. El que inventó toda esa historia fue Pablo. Así dicen. Claro, los que hacen eso no quieren leer los evangelios, ¿verdad? Solo basta leer los evangelios para oír a Jesús diciendo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O pasajes como el de, el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces no me digan que Jesús no dijo lo mismo, ¿verdad? Claro que dijo lo mismo Él. Dijo lo mismo. Lo más que buscan excusas para tratar de atacar la fe. ¿Por qué debemos vivir bajo esta regla? Porque se nos instruyó y dio ejemplo para eso. Versículo 14, versículo 15. Porque fuimos creados para eso en Cristo Jesús. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Versículo 15, Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Ya dijimos, cuando una persona se convierte en Cristo, a cristiano, cuando una persona se convierte a Cristo, es decir, se convierte en cristiana verdaderamente, esta persona nace de nuevo. Es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo empieza nuevo. Entonces, la circuncisión o la incircuncisión ya no importa. Ahora en Cristo, nueva creación. Nueva creación. Para eso fuimos creados. Para eso. Para vivir para Cristo. Y me refiero creados espiritualmente. Lo que llamamos la doctrina de la regeneración. ¿Qué es la doctrina de la regeneración? Nacer de nuevo.
Que Dios crea vida adentro de nosotros otra vez, vida espiritual. Estamos muertos en delitos y pecados. Al creer en Cristo, el Espíritu Santo nos hace nacer otra vez. Esa es la doctrina de la regeneración. Y al nacer otra vez somos nueva criatura. ¿Entienden? Empieza, decimos los mexicanos vulgarmente, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Eres un nuevo hijo de Dios. Tercera razón por la que debemos nosotros vivir bajo esta regla, marchar bajo esta regla, está en el versículo 16. Los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Dicho en otras palabras, que Dios la paz y la misericordia la derrame sobre los que vivan sobre esta regla. Pero los que no vivan sobre esta regla, que no. En otras palabras, como que eso está dando a entender. Dicho de otro modo, tercera regla, porque Dios nos ha bendecido para vivir bajo esta regla. La paz de Dios, ¿para quién está reservada? Para los que marchan bajo esta regla. La misericordia de Dios, ¿para quién está reservada? Para los que marchan bajo esta regla. ¿Qué es lo que básicamente los judaizantes querían? Que los no judíos se convirtieran en judíos. Pero lo que Pablo está diciendo, no necesitamos convertirnos en judíos, porque no todos los judíos son de Dios. No todos los judíos son de Dios, aunque guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes son los únicos judíos que realmente son el pueblo de Dios? Los que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Porque todos los judíos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, ese no es el pueblo de Dios. Ellos son los que rechazaron al Mesías. Bueno, así que no todo Israel es Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Los judíos que han creído en Cristo. Yo no necesito convertirme en judío. Yo lo que necesito es convertirme en cristiano. ¿Captan el punto? Hay dos tipos de cristianos. Los que tienen un trasfondo judío y los que no tienen un trasfondo judío. Pero igual son cristianos. ¿Captan eso? Aquellos son el Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios es el que creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros también somos el pueblo de Dios. Así que ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y todo eso fue gracias a Jesucristo. En el ejemplo que yo les di aquella vez. Digamos que aspirar a la salvación guardando la ley era como correr el maratón. ¿Se acuerdan que les di ese ejemplo en alguna ocasión? Era como correr el maratón. Pero resulta que nosotros somos paralíticos. Correr el maratón, paralíticos. En menos de 3 horas. No, pues. Entonces, unos corren 1 milla, otros corren 1 cuadra, otros llegan a la esquina. Depende el nivel de parálisis que padezca cada uno. Pero viene Jesús completamente sano y fuerte y acaba el maratón. Se lleva todos los trofeos y todos los premios. Y luego va y hace una fiesta en su casa para celebrar su triunfo. ¿Y a quién invita? A todos los que perdieron la carrera, porque la carrera ya se acabó. ¿Entienden? Ya la ganó, ya hay ganador. ¿Ya para qué la corres? Ya hay ganador. Así que nos invita a todos nosotros, los losers, al party. Pero también a Jesús se le ocurre invitar a otros que ni siquiera entraron a la carrera. Que andaban allá de compras, otros andaban allá de vagos y otros andaban allá de ingenieros. Y invita a unos que andaban en la carrera y otros que nunca entraron a la carrera. Y a todos los invita. Y los que aceptan ir a la invitación están en la fiesta de Jesús. Y ahí Jesús tiene el trofeo y la medalla que le dieron y todo eso. Y todos dicen, wow, ganaste, qué bárbaro. Y él dice, ¿saben qué? Yo lo comparto con ustedes. Los que respondieron a mi invitación, yo comparto el trofeo y mi medalla con ustedes. ¿De veras? ¿Nos la podemos poner para la foto? Sí, póntela, póntela. Y entonces ahí viene uno de los que quería, que estaba en la carrera, pero que nunca la iba a terminar, y se la pone y se saca la foto con el trofeo. Ahí está. ¿Gracias a quién? ¿Verdad? Y luego viene el otro que andaba en las pulgas allá en el mercado. Ni siquiera estaba en la carrera. Y viene y dice, yo te puedo también. Y entonces el otro tal vez estaba diciendo, pero ese ni estaba escrito en la carrera. ¿Y qué? Jesús lo invitó, ¿no? Y ahora Jesús dijo que si quiere,
ok, participa del triunfo. Y se saca la foto ahí. ¿Verdad? Ni siquiera estaba en la carrera. Ok, los judíos eran los de la carrera y los gentiles ni siquiera estaban en la carrera. Pero ellos nunca iban a poder terminar la carrera porque eran injustos. Y ahora en Cristo todos participamos de su triunfo, hasta los que no estábamos en la carrera. ¿Por qué? ¿Por qué quisiera yo permitir que alguien venga en la fiesta donde ya me puse la medalla y me saqué la foto y me dijera, te tienes que inscribir? ¿Y cuál es la inscripción? Circuncídate para empezar. Y luego tienes que hacer la primera etapa el sábado y no comas carne de puerco y todo eso. O sea, ¿qué? Por eso Pablo está tan indignado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero esto es una sin razón. Eso pasó, eso existió, pero eso ya fue ganado, ya se terminó. El Hijo de Dios logró todos los triunfos, ya los compartió, ya te sacaste la foto, ya te bautizaste. ¿Por qué? ¿Por qué quisieras circuncidarte y volver a eso? ¿Por qué? Es absurdo. Entonces, la misericordia y la paz de Dios para los que aceptaron a Cristo. ¿Tú crees que Dios va a compartir su trofeo con los que desprecian a Jesús y no quieren venir a la fiesta? No, claro que no. La misericordia, la paz y todas las demás bendiciones que Dios tiene, ¿para quién son? Para los que marchan conforme a esta regla nueva. Y por último, no deberíamos dar problemas. Versículo 17, ¿no? Pablo, ya acercándose al final, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Como diciendo Pablo, hermanos, yo ya les había explicado todo esto. Es un disgusto para mí escribirles estas cosas. Ya deberían tenerlo claro. Dejen de darme problemas. Yo necesito evangelizar más. Dice, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, o como traduje yo, las perforaciones de Cristo. ¿Qué está diciendo? Con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo para mí. Sigan mi ejemplo. En lugar de dar problemas, vamos a vivir para Cristo. Vamos a vivir para la gloria de Cristo. Bueno, a modo de conclusión, Pablo en su carta y yo para mi mensaje, en el último versículo, él dice, termina de la manera como empezó. Por la gracia. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué defiende Pablo de principio a fin en esta carta? La gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vida por gracia, por gracia. Bueno, entonces, a marchar bajo esta regla. Padre, te damos gracias por la carta a los Gálatas. Es difícil para muchos de nosotros marchar bajo esta regla porque seguimos vivos. Pero el día que morimos a nosotros, ya no es difícil. Ya Cristo nos llena y Él empieza a marcharla a través de nosotros. Señor, somos llamados a esta muerte, pero también somos llamados a esta vida. Y damos gracias por el ejemplo de Pablo, que nos demostró, siendo un pecador, que sí se puede vivir para Cristo. Ahora, Señor, concédenos a nosotros considerar profundamente este llamado y tomar la decisión correcta de marchar al paso del Señor. En el nombre de Jesús, amén.